Nuestro compañero Mauro Fulco nos acercó nuevamente al dolor que provocó la masacre de San Miguel del Monte. Estar cerca de las familias implica estar cerca también del dolor y decirles que no nos olvidamos de lo que ha sucedido, que no es fácil pasar a otro tipo de noticias y olvidarnos del padecimiento de esas familias cuyos hijos no van a volver nunca más, muertes jóvenes que siempre resulta tan difícil aceptarlas, casi imposible. Pero mucho más todavía cuando son absurdas, cuando solo se corresponde con una época en la que la violencia policial de sectores que tienen malos policías puede provocar muertes que no tienen explicación, y mucho menos en el corazón de quienes son los familiares de las víctimas, sus padres, sus madres, sus amigos. Así que con Mauro Fulco estuvimos allí para decirles no nos olvidamos de tanto dolor. Gonzalo era un vago divino, era todo dulzura, un hombrecito, era lo más divertido que había, lo más callejero que había, en el buen sentido. Cami era una nena muy especial, desde chiquita, especial en el sentido de que tenía un carácter fuertísimo, por lo cual chocaba con mucha gente, era muy frontal, decía lo que sentía. Y eran chicos sanos, jugaban a la pelota. La mamá de Gonzalito lo decía, se le había roto la patineta, y no se habían ido en patineta, a ver a las chicas, a la plaza, a jugar, a divertirse, a hacer cosas que los nenes de 13 años hacen en un pueblo. Sentarse en la vereda de un boliche que tenemos acá en la Costanera y capaz que se juntaban todos a tomar mate. Me pedía todos los días 20 pesos para que a veces los tenía y a veces los tenía que salir a manguear. Era la comida porque al mediodía no comemos nosotros, comemos a la noche nomás. 4:30, bueno, antes de desayunar yo estaba cambiada y digo, bueno, si viene ahora lo reto, pero bueno, viste, qué sé yo quería que llegara, que no importa, bueno, yo llegaba tarde, pero... Cuando me dicen, bueno, mamá, mira, tenés que reconocerla, ese momento no me lo voy a sacar más de la mente y no pude. Sinceramente fui muy cobarde y no me animé a entrar a reconocerla. Estuve 1 hora para poder decidirme a entrar y pedí que me lleven a la casa de mi papá porque yo, sin mi papá no podía entrar a reconocer a Camila. Y veo 4 cuerpos tapados. En el cuarto me dicen si quería que lo destapara todo y le dije que no, que yo solamente quería ver los pies porque con verle los pies a mi hijo yo sabía si era o no. En todo momento me decían que había sido un accidente. Yo me fui de mi casa después cuando vi que se llevaban el cuerpo para hacer la autopsia creyendo que fue un accidente y renegando encima con Cami, pobrecita, renegando de por qué no me pediste permiso porque ella siempre me pedía permiso. O sea, culpándome a mí por no haberla escuchado y renegando con Camila por esta travesía de haber sido con Rocío, porque encima Rocío estaba en mi cargo en ese momento de ¿por qué no me pediste permiso? Qué locura, ¿no? Porque la nena no tenía nada que ver, o sea, no. ¿Cuántos hijos tenés? 10. 10 hijos. Tengo 10, todavía tengo 10. Él no se fue, está conmigo. Todos nos abrazamos, todos estuvimos juntos. Todos acompañándonos. Yo tenía que darle fuerza a todos porque es como que todos estaban derrumbados, pero teníamos que tener fuerza porque esto ya estaba sabiendo de que no era un accidente, era realmente una masacre de niños. Esto es una masacre de niños. 5 chicos que salen a dar una vuelta. La vuelta del perro, como le dicen en los pueblos. San Miguel del Monte nos contaba hoy Mauro Fulco, autor de esta nota periodísticamente valiosísima, de tanto dolor. Tiene 21.000 habitantes. Los chicos se juntan y salen a caminar. Uno de ellos tiene un autito, ese autito que vemos allí, ese autito de nada, y salen a dar una vuelta. Y van felices por una de las calles del pueblo. Y de pronto aparece una camioneta policial. Es una cuestión de época. Esa imagen del policía sacando el cuerpo de la camioneta para disparar
sobre ese autito muestra que no toman ningún recaudo. Primero tiran y después preguntan. Es la época, es lo que les dicen, es lo que empieza con determinado tipo de doctrinas que le dan a determinados malos policías ínfulas. Por supuesto que esto no es abarcativo de los miles de policías que hay en el país, pero muchos funcionan de acuerdo a esas directivas que vienen de arriba, del gobierno, a lo que es un clima de época de ciertos medios de comunicación, pedido de mano dura, nada de garantías, garantismo para nada, como si fuera una mala palabra. Y todo esto crea un caldo de cultivo dentro del cual tenemos que lamentar situaciones como esta, y hay una más, de tantas. Pero antes quiero mostrarle por qué decimos que es una cuestión de época. Correpi, que vive estudiando todo esto que pasa, nos dice que el promedio de muertes bajo el gobierno de Cambiemos es 21 horas. Cada 21 horas muere una persona a manos de la policía. Otra más de las placas de Correpi, que hablan elocuentemente de qué es lo que está pasando, de cuál es la circunstancia. Muchísimas de estas muertes pueden ser evitadas. 1.303 en 1.159 días de gobierno. Por eso el promedio da ese terrible dato de 21 horas. Hay que esperar para que maten a otra persona. El total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, mejor la placa, para fijar esta idea, que escrita me parece que tiene más fuerza que lo oral. ¿Podemos? Total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre del 2015 y el 12 de febrero del 2019. No están contabilizadas estas muertes tan absurdas de San Miguel del Monte. De alguna manera, mucho podría decirse que se fomentó también a través de la llamada doctrina Chocobar. Bueno, estuvo nuestro amigo Mauricio Polchi conversando con Ivonne. Ivonne es la madre de Pablo. Pablo fue la víctima de Chocobar. Nosotros estamos cansados de que no nos escuchen, de que pasen estas cosas, que lo maten a los pibes así, con tan poca edad. Mi hijo tenía 18 años, recién cumplidos. Esto de la carta blanca, de dar armas para matarlos, querer tener una pena de muerte en Argentina, esto acá no existe. O sea, sí, la delincuencia no la van a sacar, que el Estado se haga responsable de lo que está pasando. La verdad que la policía supuestamente era para que nos sintamos seguros, cuidados, y no es así. Terminan matándonos como perros, y los que más sufren son la gente, los chicos pobres. Esta historia se repite desde entonces todavía con más frecuencia. Están peritando las armas, no conozco aún los resultados, de al menos 8 policías que participaron del crimen cometido contra este joven en Martín Coronado. Y es tal la circunstancia, ahí están los datos de los peritajes que se realizaron. Porque a Diego Cagliero lo mataron porque sí, lo mataron por la violencia policial, lo mataron porque el gatillo es fácil para ellos. Para ellos, insisto, no todos. A mí me cuesta abarcar a toda la policía. No todos tienen el mismo grado de profesionalismo, de conocimiento de cuál es su trabajo. Vuelvo a pensar en los chicos de San Miguel del Monte. Mire que podía hacer cosas la policía, evitando disparar sobre un auto en el que no sabían quiénes viajaban. Como decía Mauro Fulco, después vino la mentira, quisieron inventar, como siempre hace la gente a las órdenes de Patricia Bullrich, quisieron inventar que eran delincuentes, que pensaron que eran delincuentes. Miren este tuit a propósito de Diego Cagliero, el muchacho de 30 años asesinado cuando había 1000 caminos a recorrer. Pero el intendente estaba feliz, el centro de monitoreo colaboró en dirigir la persecución que detuvo a una banda que había robado un súper en Martín Coronado. La madre de Diego Cagliero, la víctima, tiene algo para decir al respecto. No hubo intercambio de disparos. Los esperaron en esa esquina y les dispararon. Hubieran podido morir los 8, pero además podría haber muerto gente que transitaba por la avenida. Bueno, es una larga historia que en algún momento tiene que
tener fin, que no se puede aceptar de ninguna manera. En Sobredosis de TV el otro día presentaron un informe del que nosotros vamos a tomar la parte que corresponde a la violenta señora Bullrich. Y no hay ninguna exageración en esta frase que acabo de pronunciar. Se ajusta perfectamente a los hechos y a los dichos de esta mujer. Quería preguntarle cómo sigue usted el tema del caso D'Alessio, si pudo hablar o con el ministro de Justicia al respecto, con Gustavo Rivas, con el presidente. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando con este tema? Yo no lo sigo porque nosotros la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de contacto ni de todo lo que ha circulado del Ministerio de Seguridad, en una reunión del G20, todo es mentira. Hoy Movistar comprobó y comunicó al Juzgado Federal de Dolores que el celu que tenía agendado Marcelo Sebastián D'Alessio y en el que se comunicaba con la ministra pertenecía a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No hemos tenido ningún tipo de contacto ni de todo lo que ha circulado del Ministerio de Seguridad, todo es mentira. Lo he visto una vez, no hemos tenido ningún tipo de contacto. D'Alessio, Patricia Bullrich. Esto fue en el año 2016. La escena que estamos viendo es en los tribunales de San Isidro. La veo a esta chica, ¿cómo es? Bullrich. Yo la veo es buena piba y se ve que es inteligente, ¿no? Sí, está perdida como un considerado. En cuanto a la seguridad, cubre a vos. Porque si vos... Seguridad sí, pero no... De seguridad no sabe un poro. No sabe nada. No. Marcelo D'Alessio ha ido a Santa Fe a hacer una operación contra el socialismo para vincular al socialismo con el narcotráfico. Había hecho una cámara oculta y cuando regresó le refería a un contacto agendado como Patricia Bullrich. Nosotros simplemente dijimos eso, claro. Un contacto agendado como Patricia Bullrich con mucha prudencia. Le refería todo lo que había investigado allí. ¿Qué le contestaba a este usuario? Lo investigaremos, ¿cuál es el barrio privado? En función a esto, el juez usuario que era Patricia Bullrich, ahora se confirma. Bullrich está haciendo realmente su trabajo. La verdad que ayer la veía a la ministra Patricia de noche y la verdad que mis felicitaciones para todos ustedes. Y esta es la otra forma de violencia, la que nos tiran en la cara cotidianamente. La violenta señora Bullrich hoy apañó la presencia de Stornelli ayer con Macri. Es algo que resulta demasiado provocador. Stornelli estaba ahí sentado, cerca de Macri, en un acto del ejército. Además, de paso, a Macri no le importó incorporar al ejército a la protección de Stornelli. Algo que desde el punto de vista jurídico es inadmisible, pero tan inapropiado, que no debe haber un partidario de este personaje. Miren, ahí bajándole el micrófono a un periodista que muy correctamente quería hacerle una pregunta, si se iba a presentar o no. Esto era antes de la primera o segunda vez que tenía que ir. Ahora, por quinta vez lo han citado para este viernes, pero él, amparándose en una maniobra que vamos a ir analizando poco a poco, ha resuelto que no va a ir. Se siente impune, y como es impune, a Macri le cae simpático. Y va ese mensaje mafioso: a nosotros no nos importa nada. ¿Qué tienen para decir de Bullrich? Viva Bullrich, Stornelli. Y lo sienta tranquilamente ahí entre los integrantes del ejército, en un acto que servía como una especie de reivindicación. Hoy le pregunta Lucila Entín, nuestra compañera, a Patricia Bullrich qué opinaba de eso, si tenía algo para decir, y esto fue lo que manifestó. Un instante me permito cambiar de tema y preguntarle una opinión acerca de la presencia del fiscal Stornelli ayer en el acto del ejército a pocos metros del presidente de la Nación. ¿Qué puede decir al respecto? Absolutamente nada. Totalmente normal que los fiscales federales, los jueces federales y los fiscales jueces de todo el país sean invitados al Día del Ejército. Es algo protocolar y absolutamente normal. Hay que decir que, de todas maneras, lo que está ocurriendo es una demostración fehaciente de cómo es el poder. Cuando el poder se vuelve absoluto, esto es poder real, poder económico, mediático, más el poder político, que tiene una extensión del poder real representado por Macri. De otra manera, no pueden ser tan obvios. Un abogado, naturalmente, juega su partido, el doctor Rivas, nada con él. Pero van a ver ustedes cómo justifica que no va a ir Stornelli por quinta vez, un fugitivo del derecho, alguien que ha puesto a tantas personas como presos políticos en la Argentina.
Miren lo que dice el doctor Rivas. Viva la cara del abogado que encuentra un argumento para decir, seguimos sin declarar qué es lo que su cliente no puede hacer, porque todo el mundo piensa que entre tantas imputaciones, todas bastante claras en la demostración que se ha hecho de los llamados telefónicos, los WhatsApp, etcétera, que quedaría por lo menos procesado y muy probablemente por no ajustarse al derecho y porque puede gravitar en las causas preso. Entonces no quieren que se presente a declarar. No lo quiere Stornelli, no lo quiere Macri y no lo quiere el doctor Rivas, claro. No va a comparecer. Esto ha cambiado lo que ha saltado en el día de ayer y anteayer, ha cambiado totalmente el sistema, así que yo diría que el viernes no va a ir Stornelli a Dolores. Es una decisión en común y relacionada con lo que ha ocurrido. En nuestra opinión no tenemos por qué comparecer a un tribunal que, como vinimos diciendo siempre, no era el competente. Es un tribunal elegido, que esto es competencia de capital. Esto que pasó ayer y anteayer ha demostrado a carta cabal, porque acá lo grave es esto. Lo grave es que 10 días antes del 28 de enero tenían armado todo. Esto es la gravedad. Esto mata, yo le diría que full mata color. Esto mata la otra cosa. Allá el abogado, él hace su trabajo y nada vamos a objetar. Pero digamos que Stornelli y todo el aparato mediático que lo apaña está actuando con códigos estrictamente mafiosos, pero sobre todo con un gran desprecio por la mínima inteligencia de las personas. Le voy a mostrar esta escena, para que usted la recuerde simplemente, la ha visto 1000 veces. Son D'Alessio y Stornelli, una parte de la banda que integran con Carrió, con Oliveto, etcétera. Una banda que ha extorsionado, ha investigado a familiares, ha investigado a políticos, es decir, ha perseguido, hostigado políticos. Allí estaban el día en que D'Alessio en Pinamar, por eso la causa está en Dolores, fija cuál es el precio para que D'Alessio no tenga problemas con Stornelli. El número hasta aparece escrito según se señala, pero esto yo no lo puedo corroborar, por el propio Stornelli. ¿Qué día es? El 8 de enero. La escucha que mencionaba el doctor Rivas como abogado, pero que sobre todo, porque cuando dice Rivas lo que pasó ayer y lo que pasó anteayer, ¿qué fue lo que pasó? Que el grupo Clarín, el grupo de Mañeto, estaba presentando unas escuchas que usted te presta atención, no están diciendo nada. Un tipo de afuera que tiene un dato suelto y que le dice a los que están presos, sufriendo cárcel política, mira, algo puede cambiar, porque este tipo Stornelli parece que está metido en algo. No se lo dice de esa manera, le dice simplemente Stornelli puff. Pero pasaron 10 días. Lo que ahora vamos a ver es 10 días más tarde de la reunión criminal de D'Alessio Stornelli para extorsionar a Echeves. 10 días más tarde. Se imagina, Echeves fue a distintos estudios para ver si lo defendían, contó su historia. Algún abogado le dijo en diciembre, grabalo a D'Alessio porque cuando había empezado la extorsión, consigue esto del 8 de enero y recién el 18 de enero se produce una de estas conversaciones señaladas como escuchas, que además son ilegales, pero a mí no me importa que sean ilegales. Es decir, sí me importa ajustándome a derecho, pero no quiero usarlo como argumento frente a usted. No me es bueno como argumento. Sí a la hora de las cuestiones judiciales, pero a la hora de argumentar, de poner las cosas en una cierta transparencia no me interesa. Lo que vale la pena es que usted piense que esto ocurría 10 días después del hecho fundacional de toda esta causa, que había sido la extorsión de D'Alessio y Stornelli en Pinamar a Echeves. 10 días después, con todo lo que puede saberse, con periodistas, mi compañero Gabriel Morini, en esos días decía, algo está pasando alrededor de Stornelli, porque hay una cierta excitación, pero no sé qué es. Bueno, esta es la conversación del 18 de enero. No, puff, es puff. ¿Es lo del perfil? No. No. Puff es puff. El otro domingo, Vigoreski. ¿Cómo? No este domingo, el otro. El otro, ok. Puff, pero puff, ¿eh? Bueno, no te entiendo bien. Pero es decir, adentro no entendían muy bien. Y los han tratado de ubicar como los que eran los organizadores de la historia. El puff tenía que ver con que había un conocimiento de en qué estaba trabajando algún periodista que ya tenía la versión
de las grabaciones, etcétera, de lo que había ocurrido en Pinamar. Puf, puf. Sí, por supuesto, en un país normal, Stornelli puf. Si Stornelli está metido en las cosas más feas en las que se puede meter un hombre de la justicia. Está trabajando con un espía en todo tipo de delitos, algunos de ellos hasta internacionales, porque con su conocimiento es que D'Alessio actuaba en Uruguay. Pero juegan con las escuchas, juegan con la probable estupidez de mucha gente. Vamos a ver esto que preparó la gente de ADN en uno de sus excelentes programas. Atención, buenas tardes, buenas noches. Lázaro confesó en un diálogo con una abogada. Lázaro Báez dice esto: yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supo administrar, quizá en la forma adecuada en la que él quiso que lo administrara. Lázaro Báez, en la cárcel, me cuentan que habla con alguien desde la cárcel, no sé el nombre de con quién estaba hablando, y en un momento Lázaro le dice, pero vos sabés que la plata que yo tengo es de Néstor, la plata que yo tengo es de Néstor. Existen registros en audio de Lázaro Báez hablando con su abogada Elizabeth Gazzaro diciendo o dando a entender que todo, de lo dice explícitamente, que todo lo que él administró no era de él, que era de alguien que está arriba. Lázaro Báez es su voz que está transcripta. ¿Es su voz que está en audio? ¿Está el audio ese? Muchos preguntaban. ¿Está el audio ese? Claro, claro que está. Está. ¿Está el audio ese? Está, claro que está. Está. Fariña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes. Leonardo Fariña, buenas noches. Luis Majul saluda. Todo el equipo de 4 días saluda. ¿Cómo va? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien. Fariña, para usted, ¿el de arriba quién es? Es Néstor Kirchner. ¿Y creo que está hablando de Néstor? Sí, claramente. Yo no tengo duda que ahí hace referencia al señor Kirchner. La plata de Lázaro Báez, ¿para usted quién era el dinero? Él mismo había manifestado que guardaba dinero de Néstor. Él mismo se refería a que guardaba dinero de Lázaro. Guardaba dinero de Lázaro. Esta escucha me pone atónito al saber que existe, pero el contenido, la verdad, no me sorprende. El contenido de la escucha no me sorprende en lo absoluto. Muchas gracias, Fariña. A ustedes. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, ¿eh? A ustedes, muchas gracias, Si el de arriba me da otra oportunidad, dice en la segunda frase de la supuesta escucha Lázaro Báez, haría las cosas distinto. Si el de arriba me da una segunda oportunidad. Si fuera Néstor Kirchner estaba muerto mucho tiempo antes de esa escucha. En consecuencia, cuesta entender por qué le tienen tanta fe a la continuidad periodística machacando porque reciben carne podrida, porque les dan información equivocada o porque tienen predilección por esto. Uno no puede determinarlo. No me voy a meter directamente en la cuestión directa de los periodistas dentro de lo posible, porque siempre están detrás otro tipo de personas que son las que verdaderamente ganan, las que hacen la diferencia. Los entrevistadores de Fariña lo están haciendo fundamentalmente porque hay que demostrar algo contra Kirchner que justifique todo el daño hecho por el Grupo Clarín a este país, modificando, alterando la democracia, para que ahora estemos en el país real, doloroso que tenemos en este momento, y del que queremos hablar más allá de todo esto que pasa. No lo vamos a dejar de lado. Y vamos a empezar mostrándoles el país real de los merenderos, que ya no tienen para darle de comer a tanta gente. Están en peligro por la crisis. Son espacios que cada vez reciben a más gente y tienen menos recursos. Un reflejo de las necesidades que tiene el pueblo. ¿Cuándo lo abrieron? ¿En abril? Y en abril. Empezamos ¿Con 10? Con 10. ¿Y hoy ya hay 50? Ya hay 50. ¿Y así sí. todos los días? Y todos los días. Y bueno, y ahora este fin de semana no sabemos cuántos van a venir porque van avisando todo el tiempo y bueno, se va haciendo un montón. ¿Ustedes tratan de darle de comer a todos?
tratamos de darles de comer a todos, lamentablemente es así. ¿Vos tenés familia? Yo tengo cinco hijas. ¿Trabajás? No, hace como 3 meses más o menos que cerró el fabricante donde yo trabajaba en mi casa con costura. ¿Era trabajadora textil? Textil. ¿Te quedaste sin laburo? Me quedé sin ¿Y laburo. abrís un merendero? Y abrí el merendero. Ya no solamente van a comer aquellos que vivían en la indigencia, los pobres, sino que van a comer muchos sectores de clase media. Por eso es que ha aumentado tanto el problema para ellos. No dan abasto, no tienen cómo darles de comer ya en los comederos y ahí tienen que intentar hacer algo también las autoridades. Este frío brutal. ¿Usted se imagina con una sola comida por día, como los hijos de Juan Carlos, el padre de uno de los chicos de San Miguel del Monte? Tantos que viven de esta manera, sin calorías, sin posibilidad de alimentarse. Y los merenderos son una solución, son una posibilidad. No dan abasto. Cada día están peor. Por más que aparezca este señor y nos diga este saludo. Hola, ¿cómo andan todos? Me dicen que están con las pilas más puestas que nunca. Espero, porque se viene la Argentina que soñamos. Se viene la Argentina que soñamos. La Argentina que se sueña también tiene problemas muy concretos. Uno de ellos es la inflación sin salario. Porque si fuera inflación y el salario lo alcanzara o lo superara, no estaríamos tan críticos. Seríamos un poco más comprensivos, seguramente. Pero la inflación interanual de mayo va a marcar un nuevo récord. Va a alcanzar el 57%. Los servicios regulados le agregan presión a los precios que no dan tregua. Y van a subir ahora más del 3%. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Si la inflación no baja, es culpa mía. Está en la Argentina en estos momentos, según una consultora internacional de mucho prestigio, está en uno de los 3 peores lugares que hay en las economías mundiales. Será en términos relativos, por supuesto. Hay lugares donde hay todavía más hambre que en la Argentina. Pero la Argentina de Macri, aquella de ir al mundo, se metió en el top 3 mundial de peores economías. Está cabeza a cabeza con Venezuela y con Mongolia. A contramano, por supuesto, del lema electoral que el gobierno intenta vender sobre la vuelta al mundo del país. Fíjense, tuvimos la suerte que vinieron acá el mundo entero. Vino Trump, vino Merkel, vino Xi Jinping, el presidente de China, Abel de Japón, Trudeau de Canadá, Macron, el de Francia. ¿Y qué dijeron todos? Felicitaciones. Felicitaciones a Argentina por el camino que tomaron. Por este camino hay futuro. Por este camino queremos ser sus socios, queremos hacer cosas. Es increíble la relación que hay entre lo real y la ficción dentro de la que está metido este hombre. Y si no vive una ficción, si cree que esa es la realidad, estamos en un problema todavía más grave. Casi sería mejor que él sepa que nosotros sabemos que nos está mintiendo, a que él crea en lo que está diciendo, porque el asunto sería todavía más grave, porque no estaríamos frente a una persona en sus cabales. Los salarios están en el peor momento de la última década. El otro día le mostrábamos como las tablas de posiciones de los equipos de fútbol, cómo había bajado del primer lugar que ocupaba en América Latina al prácticamente el último lugar. Los salarios están en el peor nivel de la última década y están abajo del promedio de América del Sur. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Esta es la realidad. Hemos empezado con todo lo que le pasa al país en términos políticos. Esa provocación absurda de ayer de Macri con Stornelli, la doctrina Chocobar, el gatillo fácil, la muerte de personas absolutamente inocentes o de personas que pueden tener una complicación, pero que no merecen la pena de muerte, mucho menos aplicada directamente por un policía porque se le antoja, porque detrás tiene a un régimen que lo va a apañar. Y todo esto, toda esta represión, esta que señala Correpi, con un muerto cada 21 horas por la violencia policial, para proteger lo que es el conocimiento de la realidad que vive la Argentina. Esto de los merenderos, del salario, de la Argentina ubicado en un lugar pavoroso en la tabla de posiciones de los salarios de América del Sur, ubicada en la zona del descenso
de los países, en los puestos 199, 200 y 201 de las economías del mundo. Entonces, cuando pensamos que nos habían dicho hay que integrarse al mundo, estamos por el camino, es por acá, nos damos cuenta que están disparateando, que nos están engañando, que todo es un inmenso fraude, del que muchos, por suerte, hoy fue un día en el que las noticias políticas nos informaron que a lo mejor podemos mejorar esta situación drásticamente, además. Mira lo que pasa en la Argentina de este tiempo. La persecución migrante llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Vanessa Gómez Cueva es una mujer de origen peruano que vivió los últimos 16 años de su vida aquí, hasta hace poco, hasta febrero, con 3 hijos argentinos, 14, 6 y 2 años. La echaron. Había tenido un problema de consumo de drogas. Cubrió ese problema, lo pagó ante la justicia. Empezó una carrera de enfermera, se recibió de enfermera. Pero por las políticas expulsivas en estos momentos de la Argentina, a Vanessa la echaron de la peor forma, con su hijo de 2 años en brazos, dejando a los otros hijos aquí en Buenos Aires. Todavía están separados. El abogado Juan Villanueva nos contó la situación desgarradora que se vivió por un gobierno que, además de reprimir, es profundamente expulsivo con todo aquello que les perjudica. Recuérdelo a Macri antes, hablando de los inmigrantes, siempre con muchísimo desprecio. Van a buscar a Vanessa a su casa, personal policial, le informa que la tienen que llevar a firmar una notificación, la detienen a través del engaño, la trasladan a la repartición de Madariaga de Policía Federal. Constato que Vanessa está detenida junto con un bebé, que no está detenida a la orden de ningún juez, que en el lugar no hay ni agua ni luz, mientras yo voy a presentar el habeas corpus. Personal de la Dirección Nacional de Migraciones, sin orden judicial, retira a Vanessa de esta dependencia y la traslada al sótano del aeropuerto de Ezeiza. Ahí estuvo ella detenida. A Vanessa le retiran a su bebé, lo suben a un avión y le dicen que si no se sube al avión, su bebé va a viajar solo hacia Lima y ella se va a quedar acá. A través de esta maniobra coactiva, Vanessa termina en el marco de 3 días detenida a través de un engaño y luego expulsada a través de una coacción completamente cruel e inhumana. Espero que me disculpe, pero las cosas están así, ¿eh? Volvemos mañana con la columna, ahora seguimos con Luli.